Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, normalmente nos vienen a la mente las grandes batallas, los líderes famosos, las imágenes icónicas que todos conocemos. Pero la historia es mucho más que eso. Hoy vamos a sumergirnos en esas otras historias, las que a menudo se quedan fuera de los libros, las que nos dan una visión mucho más completa de lo que fue realmente aquel conflicto. Y es que la guerra llegó a tocar suelo estadounidense de una forma que parece sacada de una película de espías. Estamos en 1942 y un grupo de saboteadores nazis desembarca ni más ni menos que en las playas de Nueva York. Venga, empezamos por aquí. Vamos a meternos en ese campo de batalla que no se ve a simple vista, el que se luchó en la sombra, el de los secretos, los espías y, sobre todo, las grandes ilusiones. El plan tenía nombre de ópera, Operación Pastorius. La idea de la inteligencia alemana era bastante audaz: enviar 2 equipos de saboteadores en submarinos para sembrar el caos en puntos estratégicos de Estados Unidos, como fábricas o vías de tren. Querían llevar la guerra a casa del enemigo. Pero la cosa no salió como esperaban. De hecho, fue un fracaso bastante estrepitoso. El primer equipo, en cuanto puso un pie en Long Island, se topó con un guardacostas. El líder del grupo, un tal George Dutch, entró en pánico, pensó que sus propios compañeros lo delatarían, así que se fue directo a entregarse al FBI. Y claro, con esa información, el segundo equipo que había llegado a Florida fue detenido casi al instante. Y si hablamos de engaños, los aliados llevaron el arte de la confusión a otro nivel. Crearon lo que se conoció como el Ejército Fantasma. No es broma, usaban tanques hinchables como estos, aviones de madera y altavoces gigantes para hacer creer a los alemanes que tenían ejércitos enormes donde en realidad no había casi nadie. Pero es que la cosa iba más allá. Para que la ilusión fuera perfecta, emitían conversaciones de radio falsas e incluso reproducían sonidos de batallas que no existían. Era, literalmente, un teatro de guerra diseñado para que el enemigo malgastara recursos, tiempo y tropas persiguiendo fantasmas. Y mientras unos montaban teatros, otros libraban una guerra silenciosa, una guerra de cerebros. Por un lado, estaba la famosa máquina Enigma alemana, que encriptaba sus mensajes y se consideraba irrompible. Por el otro, en un lugar secreto en Inglaterra llamado Bletchley Park, un equipo de genios, con Alan Turing a la cabeza, trabajaba día y noche para romper ese código. Su éxito fue absolutamente crucial para el desenlace de la guerra. Muy bien, hemos visto los engaños, los códigos, pero el conflicto también desató una carrera tecnológica sin precedentes, una competición frenética por crear superarmas que cambiarían para siempre la forma de hacer la guerra y, de paso, el mundo entero. Uno de los ejemplos más aterradores fue el cohete V-2 alemán. Era el primer misil balístico guiado de largo alcance de la historia, un arma que podía atacar ciudades como Londres desde cientos de kilómetros de distancia, causando una destrucción terrible y un pánico generalizado. Y aquí la historia nos regala una de sus mayores ironías. El cerebro detrás de este cohete nazi, Werner von Braun, fue llevado a Estados Unidos tras la guerra en una operación secreta. ¿Y qué pasó con él? Pues se convirtió en una figura fundamental en la NASA y fue clave para que el ser humano llegara a la Luna en 1969. Increíble. Mientras tanto, los aliados tenían un miedo atroz: que la Alemania nazi desarrollara una arma nuclear primero. Para evitarlo, pusieron en marcha el Proyecto Manhattan, una operación de una escala y secretismo sin precedentes que reunió a las mentes científicas más brillantes del planeta, con Oppenheimer al frente, para un único y terrible objetivo: construir la bomba atómica. El resultado de ese proyecto fueron 2 tipos de bombas atómicas. Little Boy, la de Hiroshima, funcionaba con uranio. Y Fat Man, que se lanzó sobre Nagasaki, era de plutonio y tenía un diseño mucho más complejo. 2 caminos diferentes para llegar al mismo poder destructivo. Y el 6 de agosto de 1945, el mundo vio el poder de estas nuevas armas. La ciudad de Hiroshima fue aniquilada en un instante. Las imágenes del antes y el después hablan por sí solas. La era nuclear había comenzado. Pero más allá de las grandes estrategias y de la tecnología, la guerra está hecha de millones de historias personales. Historias de un coraje inimaginable, de tragedias profundas y de pequeños y grandes actos de desafío. Por ejemplo, la historia de Irena Sendlerova. En medio del horror absoluto del gueto de Varsovia, esta mujer, una trabajadora social, organizó una red clandestina para hacer algo que parecía simplemente imposible. Ella y su red consiguieron sacar del gueto y poner a salvo a unos 2.500 niños judíos. La detuvieron, la torturó la Gestapo, pero nunca reveló ni un solo nombre. Una heroína increíble, cuyo valor no se reconoció mundialmente hasta muchos años después. Y de una historia de coraje, pasamos a una que mezcla la tragedia con la esperanza. Ella es Sadako Sasaki. Sobrevivió a la bomba de Hiroshima siendo muy pequeña, pero años más tarde, la radiación le causó leucemia.
Hay una antigua leyenda japonesa que dice que si construyes 1000 grullas de papel, los dioses te concederán un deseo. Así que Sadako, desde la cama del hospital, se puso a plegar grullas con la esperanza de curarse. No lo consiguió, pero su historia y sus grullas de papel se han convertido en un símbolo mundial por la paz. Fijaos si hubo actos de desafío, que hasta los hubo en un campo de fútbol. Se le conoce como el Partido de la Muerte. Ocurrió en Kiev bajo ocupación nazi. Un equipo de jugadores locales se enfrentó a un equipo de soldados alemanes. A pesar de las amenazas, los ucranianos ganaron. Fue una victoria simbólica brutal, que lamentablemente a muchos de ellos les costó la vida. Y entonces las armas callan. Pero ahí mismo empieza otra batalla, una que se libra sin munición, la batalla por la memoria, por el relato. ¿Quién ganó realmente la guerra? ¿Quién fue el verdadero protagonista de la victoria? Para entender esto, mirad qué interesante este gráfico. Es la opinión pública en Francia. Justo al acabar la guerra, en el 45, la mayoría de los franceses creían que la Unión Soviética había sido clave para derrotar a los nazis. Pero si saltamos a 2004, la percepción ha dado un vuelco total. Ahora la mayoría señala a Estados Unidos. Décadas de Guerra Fría y de cine de Hollywood, claro, han moldeado la memoria colectiva. Pero si nos vamos a los números puros y duros, a las cifras de bajas, la perspectiva cambia radicalmente. El coste humano para la Unión Soviética y para China fue de una escala que es difícil de comprender. Un sacrificio desproporcionado que a menudo se minimiza en el relato occidental. Y es que el argumento soviético se basa en hechos incontestables. La inmensa mayoría del ejército alemán luchó y fue destruido en el frente oriental. La URSS soportó un nivel de destrucción y de bajas, tanto militares como civiles, que no tiene comparación. De hecho, Stalin llevaba desde el año 42 pidiendo desesperadamente a Churchill y a Roosevelt que abrieran un segundo frente en Europa para quitarle algo de presión. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores, pero ¿qué ocurre cuando los propios vencedores no se ponen de acuerdo en cómo contar esa historia? La guerra militar terminó en 1945, pero está claro que la batalla por su memoria sigue a día de hoy más abierta que nunca.